días, buenas tardes y buenas noches. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la Sala del Fisio. Y el día de hoy tenemos un tema que tiene una relevancia más importante o más grande, mejor dicho, de la que creemos en la vida cotidiana. Hoy hablaremos de algo que en muchas ocasiones se considera o es mal visto por una mala interpretación o un mal conocimiento dentro del área, dentro de lo que es. Hoy hablaremos un poquito de la psicología, de lo que es la salud mental. Pero, obviamente, todos ustedes que me ven o que me escuchan ya lo saben, yo no soy experto en este tema, lo mío es arreglar rodillas y arreglar hombros, así que para esto yo traje a un experto dentro del tema. Así que sin más, señoras y señores, niños y niñas, les presento el día de hoy al psicólogo Osvaldo Collazo. Bravo, bravo Osvaldo. Mucho gusto tenerte aquí, que te hayas dado un poquito el tiempo, que tengas ahí un espacio en tu agenda. ¿Cómo estás? Bastante bien, exactamente, porque vamos a hablar de salud mental y como Perfecto. tal tenemos que poner el ejemplo. Excelente. Muy bien. Antes de comenzar de una forma un poquito más formal con el episodio, platícale aquí a mi audiencia, el día de hoy tu audiencia, ¿quién es Osvaldo? ¿Qué hace Osvaldo? Ok, bueno, yo soy Osvaldo Collazo, soy psicólogo clínico, tengo una maestría en ciencia del comportamiento, que como tal es una maestría de investigación. Primeramente para identificar qué es lo del comportamiento psicológico, hacemos investigación básica. ¿Vale? Y también tengo una formación en un máster en terapias conductuales infantojuveniles y varios diplomados en terapia cognitivo-conductual y terapias contextuales. Todas esas vertientes se conocen como terapias conductuales, ¿vale? Ok, muy bien. Vamos a introducirnos un poquito al tema y antes de pasar a lo que es la terapia conductual, me gustaría iniciar con una pregunta para empezar con darle vueltas a este tema en particular. Osvaldo, para ti, ¿qué es la salud mental? La salud mental para mí es una cuestión de tener un equilibrio en lo emocional, en lo psicológico y lo social, que nos permite pues ahora sí vivir una vida plena, interactuar como por ejemplo con aspectos sociales, con socializar y también obviamente que la persona se sienta bastante bien. Eso es que para mí es a grosso modo que es tener salud mental. Eso es tener salud ¿Mm? mental. Ok, dentro del día a día, nosotros Ujú, nos topamos y hoy en día ya es de una manera un poco más común, o al menos cuando uno tiene más conciencia de ello, lo puede observar más. ujú, ¿Sí? Hoy en día, la salud mental se presenta en todo momento. ujú. Es necesaria tenerla presente siempre, solo en ciertas situaciones. ¿Cómo abordas eso? No, a final de cuentas, como bien lo dices, es tenerlo presente día con día. A final de cuentas nos va a permitir ser funcionales en diferentes ámbitos de nuestra vida. ¿Okay? No solamente en lo social, sino por ejemplo también en la ejecución laboral. Ser más eficaces al trabajar. ¿Okay? Entonces, desde este Ujú, punto podemos tener incluso más eficiencia laboral. ujú. Es ¿Sí? correcto. Hay formas en las que uno se puede dar cuenta que necesita la atención de un profesional dentro de la psicología Ah, o simple y sencillamente se puede ir en cualquier momento. ¿Cómo es que podemos nosotros saber eso? realmente se puede ir en cualquier momento. Por ejemplo, que si queremos ser más eficaces, por ejemplo, en el aspecto deportivo, podemos ir exactamente para ver qué estrategias comportamentales podemos aplicar. ¿Okay? En la cuestión del laboral, igualmente, por ejemplo, que no estoy teniendo un buen rendimiento laboral, podemos acudir a un psicólogo conductual para tener un mejor rendimiento laboral. Y ¿Okay? también para el cuidado también de las conductas de salud. También es algo ¿Okay? muy adecuado exactamente para tener buenos hábitos. Buenos hábitos dentro de las actividades de la vida diaria, supongo. Exactamente, de la vida diaria, es correcto, que es algo actualmente primordial y a ¿Okay? final de cuentas tiene un impacto sobre nuestro estado emocional. Si no estamos bien físicamente, pues vamos a sentirnos tristes, irritados, etc. ¿Okay? Dentro de lo que abarca el aspecto Ujú, ujú, psicológico, y ahora sí que desde un ujú, punto de ignorancia yo te ujú, lo ujú, pregunto, ¿hay una diferencia, o mejor dicho, cuál es la diferencia ujú. entre una atención psiquiátrica y una atención psicológica? Ok, esa es una posición teórica. Desde la posición psiquiátrica viene desde el modelo médico, exactamente. Un modelo de
enfermedad. Ok. Exacto. El modelo psicológico es una cuestión de una visión del comportamiento psicológico dentro de un contexto que interactúa, obviamente también tiene interacción sobre esos aspectos fisiológicos. Ok. Exactamente. Entonces esa cuestión es parte de la perspectiva del modelo psicológico, el aspecto de interacción dentro de un ambiente. Y Ok. también ciertas variables que pueden tener efectos de una cuestión beneficiosa o perjudicial. Por Ok. ejemplo, esa es la parte de lo que se conoce como campo psicológico. Ok. Eso es como el conjunto Es el de... conjunto exactamente, donde el sujeto, el individuo o la persona interactúa con diferentes variables ambientales, estructurales y fisiológicas. Ok. Dentro de estas variables, Ujú. supongo yo que es cuando se pueden presentar las repercusiones Exactamente, los problemas, en lo que se conoce como problemas psicológicos. psicológicos. Ok. Cuando ya escalamos a un problema psiquiátrico, Ujú. ¿cómo se puede considerar que ya es de otro nivel? En esa cuestión, cuando hay ahora sí, claridad, que hay una situación física que está afectando a la persona. Ok. O sea, por ejemplo, el aspecto de la esquizofrenia, que ahí hay, por ejemplo, unas cuestiones de que en el aspecto estructural anatómico hay problemas exactamente cerebrales Ok. que generan alucinaciones de varios tipos, como táctiles, auditivos, y perceptuales. Bien. Exactamente, que entonces ya ahí hay una situación que el médico puede intervenir, que hay una cuestión fisiológica que está afectando y que tiene efectos en el comportamiento. Ok. Que supongo yo Ujú. que es cuando ya se requiere una intervención más farmacológica también. Es correcto, como bien lo dices, más farmacológico, cuando se necesita un medicamentos para modular ciertas cuestiones fisiológicas de la persona. Ok. También nos podemos apoyar como si hay un problema psicológico, si la respuesta comportamental es muy intensa. Ujú. El medicamento o el tratamiento farmacológico va a modular ese tipo de responder, ese tipo de comportamientos. Ok. Entonces, por eso trabajamos a la par con el personal médico, que es el psiquiatra, el especialista, para Ok. modular las respuestas cuando son bastante intensas. Bien. Por ejemplo, Ujú, antes de pasar a ujú, una de las más grandes ujú, dudas que tanto pudo haber ujú, salido en la ujú, presentación, así como yo, si ujú, la duda la tengo yo ahorita ujú, plantada, pero antes de llegar a eso, supongamos en ujú, un aspecto psicológico, te llega un paciente que ujú. padece de un tipo de depresión o de Es correcto. ansiedad. ¿Cómo sabes tú cuando ya es necesaria la intervención psiquiátrica? Ok, principalmente tenemos varias vertientes que dividir exactamente. Una vertiente es el aspecto cognitivo, exactamente, cuando los pensamientos son muy, pues constantes, exactamente, esos conocidos como pensamientos intrusivos, ¿Ok? exactamente. Y cuando la respuesta fisiológica, pues se está presentando de manera importante. Ejemplo, el aumento del ritmo cardíaco, sudoración, tensión muscular, llanto. Entonces ahí es cuando vemos en una cuestión que necesitamos la intervención del especialista, o sea, del médico, el psiquiatra, para modular principalmente la respuesta fisiológica y que va también a permitir que eso tenga un impacto, por ejemplo, en el manejo de pensamientos más adecuados ¿Ok? y también de conductas de tipo reactiva, ¿Ok? porque entonces eso, el medicamento nos va a dar una base para que no la respuesta fisiológica no impacte a otras áreas del comportamiento. ¿Mm? Pasemos de una forma central a una de las dudas ¿Mm? que a mí me salieron en tu presentación. Ok. Puede que a las Ah, personas que nos están viendo ¿mm? también. Hablaste de que eres parte, o mejor dicho, especialista dentro del área conductual. Es ¿Qué es el correcto. área conductual? El área conductual viene ahora sí, de un aspecto de la aplicación de modificación de diferentes conductas en diferentes contextos donde la persona se desenvuelve. Pero esto nace no solamente de una cuestión aplicada, sino de una cuestión de investigación. Ok. Entonces, de lo que se conoce como ciencia básica. Entonces, para ahora sí identificar los patrones comportamentales, primero se tienen que hacer modelos, se hacen modelos animales. Ok. Exactamente, para obviamente tener esa claridad del comportamiento y luego podemos traslaparlo al comportamiento humano. Eso se llama psicología comparada o investigación comparada, exactamente. Cuando el modelo de animal lo extrapolamos, como dije, al comportamiento humano. Ok.
Me acabas de destapar muchísimas dudas con eso. Exacto. Por ejemplo, Mm, ¿sí? vamos a decir, uno de los estudios más relevantes que haya dentro de ello, como de qué estaríamos hablando, no Ah, me doy una idea realmente. sí, por ejemplo, la cuestión de las adicciones. Por ejemplo, empezamos con el aspecto de cómo es el efecto de ciertas sustancias en la respuesta comportamental de X organismo. Ok, Entonces, obviamente se da pues droga exactamente al animal y se ve la respuesta comportamental en su ejecución, por ejemplo, para obtener un premio, un reforzador. ok. Entonces ahí ves a los animalitos constantemente aplicando para consumir la droga, que ese es el reforzador. Y eso lo vemos en diferentes tipos de adicciones actualmente. Ejemplo, lo vamos a ver muy claramente. Las personas que están constantemente Ok, scrolleando. A final de cuentas, están haciendo un comportamiento muy similar en cuando se hace una investigación. Cuando hablo de la respuesta, en la respuesta comportamental de X animal, eh, pican una palanca para obtener un reforzador. En esa cuestión, el scrolleo constantemente es para, en esa cuestión, ese reforzador inmediato, novedoso, llamativo, atrayente, pues hay. Entonces, por eso estamos muy apegados a, ahora sí, en nuestros problemas actuales, estar pasando mucho tiempo, pues, con el celular. Porque ok. constantemente nos están entregando nuestro reforzador, nuestro premio Wow. novedoso que es un video, etc. Ajá, como el reconocimiento podría ser en este También el caso. reconocimiento, exactamente por la parte de que nos ponen por así un comentario, justamente lo que Ok. estamos, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué? Estás haciendo Precisamente pues para obtener un un reconocimiento, reconocimiento, una exactamente. respuesta, Todos buscamos un un efecto. reconocimiento, pero también depende cómo los buscamos. Entonces, Ok. puede ser la cuestión que también en esta parte, por ejemplo, no está mal buscar el reconocimiento, sino más bien la forma que lo buscamos. Y así como en una cuestión burda que a veces digo como un chiste, no somos tan diferentes que las ratitas. Ejemplo, lo vemos en los casinos. Ok, Justamente las claro. personas están ahí palanqueando constantemente para que se les dé un premio. Sí, como se les duplique en Se este les caso, duplica triplique exactamente, tal entonces vez. por eso se vuelve también la ludopatía una adicción. Oye, y por ejemplo, Mm, ya trabajando mm, desde esta base que nos mm, estás mm, mencionando, el aspecto del tratamiento mm. dentro de lo que funciona en ellos Mm. es aplicable acá, Es pero correcto. ahí cómo se dan cuenta ustedes que está funcionando, o sea, deja de hacer lo que Exacto. hacía para obtener Pues el su premio, premio, es claro, correcto. pero cómo lo hacen en ellos. En nosotros me queda claro hasta cierto punto que es a lo mejor a través de diferentes conceptos, de diferentes estrategias, pero no un animal, ¿cómo se dan cuenta? O cómo lo hacen, mejor dicho, cómo lo implementan. Como, Sí, por ejemplo, el animal se hace adicto a X sustancia, exactamente. ¿cómo le quitan o cómo tratan ese aspecto para ver qué estrategias tomar? Ponemos una contingencia que va a afectar esa adicción, exactamente. Entonces, Wow. esa cuestión, por ejemplo, también es una cuestión, cuando trabajamos con situaciones de adicción, pues, por ejemplo, el uso de otra sustancia que va a afectar que no tenga esa adicción. Y vamos a ver la respuesta. Tenemos varias medidas conductuales para definir eso, que es la frecuencia, las veces que se hace esa conducta, la duración, cuánto dura haciendo la conducta, la intensidad de la conducta y el tiempo entre respuestas. De una conducta, cuántas veces dura, bueno, cuánto tiempo dura en que se produzca la otra conducta. Ok. Y ya esas medidas nos permiten que que en la cuestión de, ahora sí, de la dimensión, tanto de subida y de bajada o de duración, se está modificando el comportamiento. Ok. Va a depender de la situación o de la contingencia que apliquemos en la investigación. Y ya cuando trabajamos ahora sí con humanos, vemos, también hacemos estas cuestiones medibles, exactamente, para ver si nuestra intervención tuvo un efecto y tuvo un beneficio sobre su salud. Por ejemplo, personas que en esa cuestión siempre están pensando constantemente en pensamientos de melancolía, vemos cuántas veces están constantemente pensando en eso, cuánto duran pensando en sus aspectos de melancolía. Entonces nuestra intervención vemos que mejoró exactamente, que bajó la cantidad de veces y el tiempo de duración en ese comportamiento cognitivo. Wow. Ujú, Oye, entonces, sí es una situación de mucho análisis, ujú, supongo yo. es correcto. Depende, supongo, también desde un aspecto de ignorancia, del tipo de sustancia que se está tomando. Es ¿Cuál correcto. sería en este caso
la sustancia más fuerte que es para tratar? Ahorita un problema social que tenemos, y no solamente en México, el uso de la droga sintética, las famosas metafetaminas. Es una droga altamente adictiva. Ahorita ya se están haciendo investigaciones pues, modelos más básicos con animales. Por ejemplo, ratas. Otro tipo de animales que se les ciñe, pues ahora sí se le administra este tipo de droga. Claro. Sí, para generar ese efecto o respuesta, vamos Exactamente, a ese decirlo de esa efecto de manera. adicción, exactamente, que el animal busca constantemente adquirir, aunque haya una situación, unos estímulos aversivos. O sea, no independientemente del peligro que hay, va a buscar. Bien. Se analiza en un ambiente más controlado cómo busca el animal sin medir el riesgo. Okay. Ahora, pregunta que me Ujú, surge. Esto lo hablamos desde un mundo de drogas ujú, o de implementación de, como hablamos precisamente de la metanfetamina, supongo que otras drogas más. Pero en un aspecto, esto también abarca, supongo, o pregunto, en un aspecto de patologías del tipo depresión, ansiedad, ujú. ¿eso puede intervenir o entra dentro de este estudio? Es correcto. Dentro de eso son diferentes variables que obviamente generan un aspecto más complejo, Ok, exactamente, y también de intervención. bien, Entonces empezamos desde un modelo básico y ya luego lo trasladamos a la conducta humana. ok, Entonces también en la investigación ya con humanos, pues se graban pues a los humanos exactamente. Y tenemos varios programas para hacer las grabaciones muy precisas, para medir, como dije hace ratito, ciertas conductas medibles, como es el tiempo, el tiempo de duración de hacer una conducta, la frecuencia y las veces que se presenta la conducta. Tenemos wow. varios programas exactamente para hacer esas mediciones. Claro, y bueno, exactamente, Mm, resultados medibles y que puedan ser es también correcto. hasta cierto punto comparados, Es supongo yo. correcto. Wow. Oye, en torno a una técnica basada en un animal. Mm, Ok, qué interesante. mm. Créeme que nunca me lo hubiera imaginado Sí, así. exactamente, porque a final de cuentas, para encontrar ahora sí principios bien establecidos, tenemos que tener modelos animales. ¿Cómo se llegó, por ejemplo, a hacer los descubrimientos médicos? Primero fue a través de Claro, modelos animales. claro. Igual acá también desde el modelo de la cuestión, desde la investigación, desde la psicología experimental, es la misma forma. Primero los modelos animales, modelos más controlables, y a otros modelos más complejos como el comportamiento humano. Que sí, es un tema ya bastante complejo cuando realmente se hace desde la postura más adecuada científica, Ujú. exactamente. Entonces, por ejemplo, yo hice investigación en conducta animal y una Wow. variable que evalué como importante que tiene un efecto directo sobre el comportamiento, uno diría que sería el contexto, lo que está, la parte tangible del ambiente. Y como hay una variable muy curiosa que es el tiempo. Ok. El tiempo exactamente. Wow. Esa variable ya podemos ir a un aspecto más filosófico. ¿De Cómo verdad? el tiempo afecta exactamente el comportamiento. La ¿Qué? duración. Obviamente todo animal, incluyéndonos nosotros como humanos, hacemos estimaciones temporales de cuándo se va a llegar X evento. Entonces la persona o el organismo se está preparando ante ello. Por ejemplo, esto puede entrar un Mm, deportista que está a la espera de una competencia, por Es ejemplo. correcto. Ya hay una predisposición, ya se está preparando desde antes para ese evento. Afortunadamente el deportista ya sabe cuándo va a llegar el evento, pero cuando no sabes cuándo va a llegar el evento, Claro. cuando no tienes claridad y es variable en X cantidad de tiempo, el comportamiento es muy curioso exactamente. Y por ejemplo, esto cuando sucede, Ujú, supongo que tiene repercusiones de tipo ujú, físicas. O sea, frena. ujú. Supongo, por ejemplo, si es repentino, es algo que lo frena. Exactamente, que lo frena, que está ahora sí en la expectativa de actuar. ¿Qué voy a hacer? Wow. Exactamente, siempre con la expectativa, entonces también está observando su ambiente constantemente, que en cuándo va a llegar cierto evento. Llega Ujú, esta situación ujú, espontánea al ujú. Es deportista. correcto. Está dentro de la competencia. Ujú. Cuando está dentro de la competencia, él puede tener una repercusión negativa por observar la situación en ese momento o positiva igualmente. Es correcto. Su rendimiento puede ser favorable o desfavorable.
porque siempre está con esa tendencia a la expectativa de que algo va a ocurrir. Y en esa cuestión, por ejemplo, entran mucho los aspectos cognitivos. ¿Cómo lo voy a hacer exactamente? No me va a salir bien, no me va a salir bien, voy a fallar, etc. Entonces, por ejemplo, el psicólogo deportivo conductual lo va preparando en esa parte, que identifique esos pensamientos y que obviamente no le busque esa cuestión de, pues ahora sí, de ponerle tanta atención a lo perjudicial. Y más bien se enfoque, se planee, se visualice que le va a salir bien. Se prepare exactamente, que le va a tener una buena respuesta, que no se sobrejuzgue a que va a salir todo mal, incorrecto. Esa es la parte, lo van preparando a la persona y exactamente, y también van viendo el tipo de comportamiento deportivo. Y para que vaya mejorando, por ejemplo, que se puso en una mala posición, que corrija su posición y para que tenga una mejor eficacia. Por eso en esa parte del psicólogo conductual se hacen muchas videograbaciones para que vayan viendo sus ensayos y también se les va haciendo constantemente cuestionamiento, que en ese momento, ¿qué estuviste pensando? Okay. Que para que, ¿cómo lo definiste? Y para tener esa claridad, ¿qué es lo que le estorbó al deportista en X ámbito? Ahora sí que el último pensamiento que él tuvo antes de empezar, durante Correcto. y el término. Antes y durante. Y también a posterior. Bien. Ejemplo, por ejemplo, si tuvo una mala ejecución, esa parte de, es que la regué, no me salió bien, no creo que vuelva a hacerlo, no creo que lo vuelva a hacer bien, o que lo vuelva a hacer siempre de esa manera horrible. Sí, como quedarse traumado puede ser. Sí, exactamente. Nosotros es un término común, que se quede bucleado, se quede un aspecto encíclico. Bien. Ponerlo en ese tipo de pensamiento constantemente, dándole vueltas. Okay. Wow. Esa es la parte de, también como psicólogo conductual, sacarlos de eso, bien, de esos bucles de pensamiento. Entonces, cuando, por ejemplo, llega un deportista que viene invicto, ahí cómo lo trabajas. Como pregunta así, viene un deportista invicto, siempre ha ganado, no ha perdido. Y va contra, no sé, es el campeón de México, vamos a hablar del ámbito mío, es el campeón mexicano de remo, mexicano, valga la redundancia, perdón, y va a pelear contra a competir contra el campeón europeo de remo. Y no ha perdido nunca, tiene tal vez un año sin perder. Ahí cómo interactúa. Exactamente, que se visualice, que planifique la experiencia que va a tener, exactamente, que sea una experiencia más favorable. Bien. Y también se prepara, ahora sí que puede pasar todo, exactamente, que también cuando en esa parte, para no sobremencionar que todo le va a salir bien, que también puede haber fallas, pero ahora sí aterrizarlo en aspectos realistas. Bien. Y si se da cuenta que sí tiene un aspecto de éxito, bueno, se le contribuye, muy bien, te visualizaste de manera adecuada y lo lograste, fíjate, pero si no se da, también esa parte que lo sobredimensione en un aspecto realista, bueno, fallaste por eso, pero de manera muy precisa, ¿en qué fallaste? Okay. Y en qué, a final de cuentas, que busca una estrategia precisa para la siguiente oportunidad. Bien. En la siguiente competencia, para que no se quede en esa parte del fallo, nada más. Bien. Más bien un aspecto de mejoría. Y no entra en ese bucle que exactamente, es correcto. Ok, súper bien dentro del ámbito deportivo. ¿Qué otras variantes tenemos o qué otro tipo de terapia conductual tenemos? Ya hablamos de la terapia basada en aspectos de drogadicción. Es correcto. Acabamos de tocar el aspecto deportivo. ¿Qué otra variante tenemos dentro de la terapia conductual? Por ejemplo, también en lo laboral, exactamente. Bien. Cómo tener una mejor eficacia laboral. Okay. Y no solamente desde el aspecto individual. En el ambiente laboral, ¿cómo puede afectar esa eficacia? Ejemplo, los procesos inadecuados. Por ejemplo, muchos trámites, demasiado. Y también la cuestión, por ejemplo, en esta parte hay una investigación, un artículo muy bonito que me gusta exactamente, el del doctor Holland, que él, por ejemplo, en esta situación laboral, premiaba cuando seguían los empleados buenos hábitos de alimenticio. Okay. Exactamente, entonces en esa cuestión que ellos cumplían con, ahora sí que acudieran a sus citas médicas y que te comieran bien, se les aumentaba pues el salario. Ok.
Y eso también tenía, a final de cuentas, repercusiones en la estructura empresarial o laboral. Por Vale. ejemplo, que no había tantas, pues, incapacidades. Sí, claro. Exactamente, incapacidades y que por ejemplo, un trabajador importante para la empresa, pues esté bien de salud y a final de cuentas su ejecución laboral sea adecuada. Sí, sinónimo de eficiencia. Exactamente, sin una eficiencia. Cambia el tipo de terapia conductual que se maneja dependiendo ¿cómo lo podemos decir? No sé si el grado, o mejor dicho, la importancia que tiene el trabajador en la empresa, háblese de un puesto importante a un trabajador base. O sea, No, es no, diferente. no tiene que hacer el cambio. A final de cuentas se basan bajo los mismos principios de aprendizaje. Ok, Solamente se analiza las variables, por ejemplo, en el aspecto jerárquico exactamente. Se analiza ese contexto y también se analiza los contextos de forma individual de un empleado de menor jerarquía, con quién se está ok. desenvolviendo. Pero a final de cuentas, los mismos principios de aprendizaje eh, tienen el mismo efecto en ambos. Wow. O sea, porque son leyes, a final de cuentas, Claro. en esta parte de investigación básica se buscan leyes. Y las leyes, a final de cuentas, no importa el contexto. Sí, claro. Obviamente se analiza el contexto, exactamente, pero las leyes están ahí, Sí, sí. el comportamiento. Se analiza para la situación específica, Es correcto, pero están bajo la misma ley. la misma ley, es Ok, correcto. interesante. Bajo Bien, los mismos principios de aprendizaje, que es ok. el condicionamiento pavloviano y el condicionamiento operante. Operante. Es correcto. Ok. Ya son tecnicismos, ya luego si ya quieren mayor información, pues bueno, se acercan. Dentro de todo lo que hemos platicado, ya hablamos también de los tipos, abarcamos el aspecto laboral, pero yo tengo una pregunta. Ya lo mencionaste de una forma un poquito rápida, Ujú. pero me gustaría hacerte la pregunta formal. ¿Cómo es que puedes medir la mejora dentro de un paciente? Ok. Hablemos de un paciente bueno, un aspecto más psicológico. Ansioso, un Ajá, aspecto de ansiedad, exactamente. exactamente. Le encargamos registros conductuales, exactamente, por ejemplo, que registre su comportamiento, sus pensamientos, exactamente, que lo vaya registrando el día con día de sus pensamientos problemáticos. Ok, Es correcto. Entonces también le pedimos cuántas veces se presente y en qué contexto se presenta. Entonces vale. le encargamos muchos registros conductuales y eso nos va a dar claridad para posterior aplicar otro registro conductual. Veamos una comparativa, si hubo una mejoría o una empeoría, hágase. Vale. Oye, eso también nos da claridad si tenemos que modificar nuestro tratamiento. Bien. Y como, no sé, registro conductual, tal vez para el paciente como un tipo diario, Es ustedes correcto. tienen como ese acceso, o sea, préstamelo, lo voy a leer, Es o correcto. es nada más, dime tú cómo lo No, ves. tenemos acceso porque por eso también desde el principio se hace un aviso de privacidad y un Ok, contrato de servicios de psicoterapia para darle esa formalidad legal claro, y que nomás la información se va a usar para esos fines psicoterapéuticos, que no se puede proporcionar esa información para otros ámbitos, porque a final de cuentas sería transgredir sus derechos claro, como paciente. bien. Entonces, si en algún punto Ujú, ya le informaste todo ujú, esto al paciente, toda esta situación, ujú, y el paciente de todas maneras se niega, ujú, porque tal vez en su mal viaje o ujú, en su situación se imagina que lo que dice ahí lo puede hacer pasar por otros ujú. procesos más grandes. Ahí cómo se Sí, procede. por eso también dentro del mismo contrato menciona esa parte. Para la eficacia del tratamiento se tiene que dar la información fidedigna, exactamente, y Claro, que también siga las indicaciones del psicoterapeuta para tener una eficacia del tratamiento. Entonces, desde el principio se establece esas cláusulas. claro, y me lo tienes que prestar aunque ¿Mm? no quieras. Y como diría Skinner, la conducta está gobernada por reglas. Ok, A final de cuentas, en un ambiente social claro, hay un montón de reglas y nuestra conducta está con respecto a ello. bien. Con reglas, por ejemplo, reglas morales o reglas más ¿Cierto? formales, ¿Cierto? legales, Bien. Y eso, que podemos transgredir esas cuestiones es diferente y a así final de es. cuentas va a generar un problema psicológico. Es, al final de cuentas, tal vez un tipo de regulación, Ujú, pero pues hasta cierto punto no es algo ujú. que muchas personas lleguen a respetar después. Es correcto, exactamente. Una vez teniendo en cuenta Ujú, este forma de poder comparar los ujú, resultados o ver cómo un paciente resulta o va avanzando, me sale una duda y creo que es una duda pues, interesante, tal vez para el público ujú, también.
¿cómo tú puedes llegar a saber que un paciente te está diciendo mentiras? Fíjate que es una excelente pregunta, es muy difícil de responder porque es una cuestión bastante compleja. Porque tenemos que tener claridad de muchas variables, exactamente. Por ejemplo, la respuesta fisiológica. Cuando miente, cómo se tensiona la persona, suda o hiperventila. ¿Ok? Exactamente. Son aspectos objetivos cuando le hacemos una pregunta. Exactamente. Ok. Y podemos tener esa claridad. Pero va a ser muy difícil porque va a ser un aspecto muy cualitativo. A menos que tengamos videograbaciones. O como por ejemplo en el aspecto forense, que hacen la medida del aspecto de la respuesta eléctrica muscular. Ok. Que ahí va identificando pues que la persona está mintiendo y que te da un tipo de responder eléctrico muscular, que se tensiona exactamente y mide esa respuesta eléctrica muscular. Claro. Pero, por ejemplo, ¿Ah? en un mundo donde el paciente es de esas personas que las hay, que son súper frías, que incluso no tienen una respuesta de ese tipo, vamos a caer en el clásico ¿Ah? meme de, pues ustedes leen mentes, ¿no? Pues Es correcto. obvio no, pero ¿cómo se puede proceder ahí? ¿Hay alguna otra manera, aparte de la respuesta fisiológica? Sí, podemos obviamente hacerle preguntas trampa, exactamente para Bien. que identificamos su inconsistencia, exactamente de su respuesta, de sus verbalizaciones. Ujú. Y ahí vamos a ver si hay inconsistencia en lo que nos está diciendo y lo que realmente está sucediendo en su vida. Pero va a ser de todos modos, bastante difícil para Claro, tener por una realidad. supuesto. Antes se puede aplicar cierta psicometría. Hay psicometría standardizada en esa tendencia de la mentira, pero nos da una claridad que posiblemente la persona a posterior va a mentir. Ok, Ya no, pero a veces bastante recursos y bastante tiempo por supuesto. para usar. Supongo que se busca una contradicción, por ejemplo. Ándale, exactamente. Se busca una contracción de su propia información. Exactamente, por eso te digo hace ratito hacer preguntas trampa. Ujú. Por ejemplo, hace Mm, un ratito mm, mm, platicábamos de forma muy rápida, mm, antes del episodio, mm, siempre platico con los invitados, mencionabas también que existían ciertas tecnologías, mm. pero también son muy Bastante costoso, cariñosas. exactamente, y que a final de cuentas ya para el análisis lleva un proceso bastante largo de análisis, como por ejemplo videograbaciones. Videograbaciones y se usan programas especializados para medir la conducta y los segmentos del espacio. Por ejemplo, las veces que se mueven de cierta manera, ciertas expresiones, pues ahora sí, faciales exactamente, Así es, y claro. más en un aspecto más micro. Ok. Entonces, y también, por ejemplo, también algunos programas o algunas cámaras o videograbaciones, también el aumento de la temperatura corporal. Wow, Sí, pues, y lo hemos visto en las películas, exactamente, claro. exactamente. Sí, por ejemplo, hace rato precisamente te preguntaba, porque pues, en las películas es muy clásico el famoso detector de mentiras, que te conectan miles de Ándale, cables y en base a diferentes cambios. Ok. es correcto. No, pues sí es algo Mm, complejo, me imagino yo, si uno como oficio, en un aspecto mm, físico, mm, precisamente lo que mm, comentábamos, si es difícil, no me quiero imaginar en un aspecto en donde una persona se puede llegar a cerrar. es correcto. Si una persona, al detectar que ya estás tú detectando, vaya, la mentira, se cierra, ahí cómo podemos Sí, proceder. por ejemplo, ahí se puede hacer un señalamiento en ese sentido. Bien. Nosotros externalizarlo exactamente y también vamos a ver un tipo de respuesta. Algunos procesos psicoterapéuticos son hasta como tal molestos, incómodos para el consultante o paciente. Bien. Y eso también a veces nos ayuda para el avance. No todo es como así placentero. Algunos procesos psicoterapéuticos van a ser complicados, difíciles. Se puede saber como qué técnicas pueden ser incluso así como Mm, incómodas para el mm. paciente. Ejemplo, a veces se les puede exponer a lo que más les da malestar. Ok. Exactamente. Por ejemplo, en aspectos de fobia, de forma sistemática se le da a esa cuestión temida. Wow. Exactamente. Entonces va afrontando a la persona gradualmente sus miedos. Bien. Sí, pues es una manera de exponer Mm, su real avance, su Es, verdadero avance, es lejos de correcto. tal vez un aspecto teórico, se puede Sí, decir así. a un aspecto narrativo, exactamente, simplemente hablarlo. O sea, ahora sí una técnica fundamentada y sistemática para que también la persona vea que está avanzando a sus aspectos temidos. Es correcto. Dentro de todo lo que abordamos, Mm, ahora yo te pregunto para iniciar mm, el cierre de
de este episodio, ¿sale? Lo que te digo, se ponen ahí, ay, no, que no sé qué. Okay. La psicología puede entrar también en un aspecto de prevención. Es correcto. Un ejemplo que se me viene a la cabeza rápidamente es tener crianza más adecuada, exactamente. Entonces se les enseña a los papás cuáles técnicas de modificación infantil pueden usar para su beneficio, exactamente. Okay. Y también que tengan claridad porque algunas técnicas que ellos aplican no son adecuadas. Ejemplo, el aspecto de las famosas golpes correctores, exactamente, en esa cuestión. Al final de cuentas, en ese aspecto de idiosincrasia, un buen golpe a tiempo va a cambiar la conducta. No, la forma constante de usar ese tipo de procedimientos va a tener efectos secundarios. Exactamente, que el niño o la niña o el adolescente, por ejemplo, mienta. Ahí empiezan a crecer ese patrón de mentiras. Claro. Por tener un control demasiado aversivo de su conducta. Y si ya sabemos esta parte, ahora sí sería muy negligente que los papás no se acerquen a esos tipos de cursos de crianza efectiva o positiva. Y eso está previniendo muchas situaciones, por ejemplo, conducta impulsiva. Ok, bien. Dentro de, por ejemplo, una pregunta que me acaba de surgir. Dentro de pacientes que hoy en día diagnosticados con depresión o ansiedad, por si alguien del público está pasando por situaciones difíciles, yo te pregunto, ¿hay una manera de darse cuenta de que necesito ir con el psicólogo antes de que pase algo más grande? Claro que sí, cuando ya les está afectando sus áreas, por ejemplo, que dejan de salir, que obviamente ya no socializan, y ahí vamos identificando que necesita un profesional en salud mental. Okay. Hay diferentes conductas clave que existan para, oye, ya mencionaste algunas, pero ¿sabes qué? Uno como papá, por ejemplo, parte de la audiencia que tenga hijos, ¿sabes qué? Estoy viendo esto. ¿Cómo qué podría ser? Por ejemplo, sus verbalizaciones, lo que hablan constantemente, esos pensamientos fatalistas, de insuficiencia, catastróficos, ahí nos da una claridad, que obviamente ese tipo de pensar no es adecuado. Y que esas conductas principalmente de evitación o de escape, que van abandonando cuestiones que les son favorables o cuestiones que les van a ayudar a su desarrollo personal. Claro. Okay. Y una última pregunta antes de pasar con la última de últimas preguntas. Sale, hablamos ya del aspecto del niño, el infantil, el juvenil, una persona adulta. Si hablemos de personas, no sé, voy a hablar a lo tonto, 30 años en adelante, 30, 40, 50 años. Que pues por lo regular, o hoy en día son los que están un poquito más reprimidos a más la atención mental, de salud mental. ¿Cómo ellos pueden hacer como un análisis de, sabes que yo creo que necesito acudir a que me ayuden con este tema? O cómo ellos pueden llegar a darse cuenta de, creo que necesito ayuda. Por ejemplo, que ahora sí tengo un aspecto de análisis propio, ¿en qué les está afectando? En su vida diaria, en su vida cotidiana. No son análisis tan complejos, simplemente es preguntarse exactamente en qué me está afectando, en qué me está perjudicando, qué es lo que no puedo, en lo que no puedo salir, como que en los aspectos que me benefician. En aquello que más me cuesta hacer. Exactamente, en lo que más me cuesta hacer, es correcto, exactamente. Ok, y obviamente también pues esta retroalimentación de los otros, con quien interactúo, nos va a dar claridad. Un análisis como de las amistades. Exactamente, de las amistades o del grupo familiar. Vale. Y ellos supongo que a partir de esas problemáticas o identificarlas, se puede decir de una forma más certera. Necesito acercarme a un profesional de salud mental. Ok, antes de que pase algo más catastrófico, más difícil de manejar. Muy bien, yo invito a la audiencia, por ahí, si tienes alguna problemática, te has sentido extraño estos días, haz un análisis, como aquí nos lo acaba de comentar Osvaldo, puede que necesites de un apoyo de tipo psicológico por parte de un profesional. Osvaldo, empezamos con la última pregunta. Ok, dime. Bueno, más que pregunta, te hago una invitación. ¿Hay algún punto que no hayamos tocado, lo que sea, que tú le quieras decir a la audiencia, algo desde la vista de un profesional de la salud mental, que le quieras decir aquí a la audiencia? Exactamente. No, hacer un paréntesis. Muchos problemas psicológicos, y voy a hacer una crítica sobre la salud mental, realmente en un aspecto purista no son problemas emocionales, sino algunos son problemas sociales. Okay.
es una crítica que adecuada exactamente en esos tiempos. Ejemplo, me siento mal. ¿Pero por qué? Porque no tengo el recurso económico para sobrevivir. Ok. Exactamente. O porque también hay cuestiones delictivas constantemente en mi ambiente y siempre estoy con la expectativa de que algo malo va a ocurrir. Entonces, no, es una crítica exactamente como profesionista de salud mental, que algunos problemas psicológicos también son problemas a final de cuentas con una índole social, un problema social. Ok. Bien, aquí por ejemplo yo voy a complementar un poquito mencionándolo. En el episodio pasado con la maestra Michelle es lo que hablábamos precisamente, la prevención parte desde situaciones extraordinarias a la salud. Es correcto. Y lo acabas de confirmar tú Es de correcto. forma indirecta, ¿sale? O de forma directa e indirecta. Exacto. Sí, hay ocasiones que diferentes situaciones dentro de la sociedad son las que nos están generando este tipo de problemas. Exactamente, por ejemplo, en el acercamiento al aspecto de salud física, cuando los programas de tratamiento o salud pública no son tan adecuados. Okay. Muy bien, pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, sería todo. Excelente. Te agradezco la invitación. No, yo te agradezco a ti por darte el tiempo de venir, Osvaldo. Aquí a la audiencia para que te puedan encontrar, ¿tienes algunas redes sociales que quieras compartir, algo que quieras decir? Así es, mi fanpage se llama Centro de Análisis y Modificación Conductual de León. Ok. Exactamente, y soy el psicólogo Osvaldo Collazo, psicólogo conductual. Ok, perfecto. Esto habrá aparecido aquí en sus pantallas en ese momento, correcto. Ya lo saben, como siempre. Y pues bueno, Osvaldo, nuevamente te agradezco haberte dado el tiempo de venir por aquí y platicar un ratito con mi audiencia. Sin más ni más, chicos y chicas, nos retiramos por el día de hoy. Recuerda que todo aspecto de salud, hablamos de física, hablamos de psicológica, nutricional o por parte de la nutrición y desde obviamente la vista médica, siempre va a ser importante. No lo dejes a la larga, no lo dejes a la desidia. Recuerda que acabas de comprarte un Xbox de 20,000 pesos. No pasa nada si te gastas 500, 600, 1,000 pesos en tu salud. Correcto. Así que sin más, nos vemos hasta el siguiente episodio. Cuídense mucho, besos en sus frentes y hasta luego. Hasta luego.